Recién hacía usted alusión, profesor, a este filósofo premio Nobel Albert Camus, o Camus, como dijo usted, ¿no? Y bueno, ¿y qué relevancia toma en esta época a partir de sus escritos como La peste, ¿no? Que tiene que ver mucho para poder quizás entender los fenómenos y los problemas de esta pandemia que estamos viviendo hoy día. Pero a mí me gustaría que este bloque, que lo vamos a llamar algunas distinciones de la nueva ciencia o la ciencia moderna con respecto al pensamiento filosófico, me gustaría, ¿no es cierto?, que nos diga, se refiere a usted, qué significados tiene este concepto de ciencia nueva cuando adviene la ciencia moderna. Ese es un término que se hizo muy general en el siglo XVII para expresar una crítica de fondo, que era, que era decir que toda la ciencia anterior y fundamentalmente la ciencia de corte escolástico, ese era el corpus antiguo, esa era las obras antiguas y era la ciencia antigua. Y esta ciencia nueva era una radical crítica a todo ese aparato de entendimiento del mundo antiguo que se había forjado en el mundo medieval y que por lo tanto ahora, en el caso de la ciencia nueva, querían expresar que eran completamente distintos de aquello que había pasado. Y usted hace poco rato insinuó, ¿no?, que todo lo que venía con el pensamiento moderno, de alguna manera usted decía, ¿no es cierto?, estímulo y respuesta, ¿no es cierto?, alguna, cuál era la causa de lo que lo provocaba, en fin. eh, Se habla también del mecanicismo. ¿Qué es esto del mecanicismo que forma parte de esta nueva ciencia que adviene con, Eh, con la modernidad? Hay una definición muy básica de mecanicismo, sería que todo se mueve por choque entre cuerpos, cambio de lugar y cambio de figura, ¿no? Vale decir, el movimiento que pasa entre un A y un B, entre una cosa y otra cosa. Vale decir, no existen ningún tipo de otras fuerzas que estén implicadas que no sea la de un cuerpo contra otro cuerpo y que van a chocar. Vale decir, por ejemplo, eso se va a explicar en todos lados. Por ejemplo, el movimiento de los planetas va a ser completamente mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Que es una suerte de engranaje, que es una suerte de engranaje que va a reflejarnos el orden del mundo y lo que hay que descubrir es el modo en que está ese engranaje operando y las fuerzas que están generándose entre unas y otras. Vale decir, allá arriba, en estos planetas que están ahí, en estos cuerpos que están ahí, no hay nada celestial. Y esa expresión es muy fuerte, ¿no? Vale decir, en la época eso era muy, muy fuerte. Entonces, entendemos las cosas del mundo como cambios de lugares, como choque entre partículas en su modo más explicativo, el choque choque entre cuerpos que van a provocar algún tipo de efecto. Claro, y ese mecanismo es aplicado básicamente en todas las ciencias naturales, ¿no? Sin duda. Básicamente, para explicar el hombre, para preparar la vida, para explicar, ¿no es cierto?, todas las ciencias naturales en general. Ahora, Pensemos, sí, sí, sí. podemos pensar, por ejemplo, el caso de la enfermedad, ¿no? La enfermedad deja de ser, con el mecanismo, el corazón, por ejemplo, deja de ser el lugar de la valentía, por decirlo así, donde radica la valentía, sino que es una bomba que mueve sangre y que, como las bombas, se pueden reparar también. Eso ya lo entendemos hoy con claridad, ¿no? Claro, y este mecanismo que es propio, como decíamos, de las ciencias naturales y que se ve, percibe claramente desde los siglos XVII y XVIII en adelante, en mi concepto siempre digo yo, vigente hasta la primera mitad del siglo XX y después las cosas cambian, ¿no? Pero en fin, esto significa también que cualquier disciplina, cualquier método, cualquier paradigma, cualquier explicación para que tenga el estatus y el reconocimiento de científico, necesariamente tiene que cumplir con la base explicativa o la base epistemológica, como decía usted antes, con la base explicativa, reitero, de un conocimiento que es esencialmente mecanicista. ¿Cómo usted ampliaría un poco más esta idea refiriéndose al tema de la vida propiamente tal aquí en la Tierra, este mecanismo? Hay dos cuestiones, ¿no? Eh, hay quienes, hay un modo reducido de ver el mecanismo. Pero no es que los filósofos en el siglo XVII dijeron, no, mire, el mecanismo es válido, y de ahí como que hubiese de forma monolítica, una sola explicación del mecanismo. No, en general, todos eran mecanicistas, todos aceptaban que el mecanismo era la base, pero había muchas sutilezas
en los distintos tipos de actores. Vale decir, aceptando que hay un mecanismo, también se aceptaron en medio de eso, autores dijeron, bueno, pensadores explicaron el mundo con ciertos tipos de finalidades que estaban al interior, por ejemplo, de estos átomos o corpúsculos, lo que fuese, para moverse. Vale decir, hay también ahí sutileza respecto de la finalidad que tienen las cosas en el mundo para poder también entender mejor las cosas del mundo. Entonces, al parecer, si uno se queda con una mirada absolutamente reducida del mecanismo, claro, es todo causa-efecto y es todo movimiento de una cosa que choca contra otra y que genera algún tipo de reacción. Y sin embargo, la gran pregunta es si ese modelo explicativo es el único posible y el único existente. Y es justamente a eso seguramente lo que usted se refería, que es válido por completo hasta el inicio del siglo XX, pero no más. Y claro, al parecer, el gran problema que tenemos con el mecanismo es que probablemente tiene enorme vigencia y enormes utilidades, pero a veces las más importantes, posiblemente el mecanismo no nos dé el ancho para ofrecernos esas aplicaciones que requerimos, ¿no? Claro, porque las dinámicas y las necesidades explicativas también en los seres humanos cada vez son más exigentes, ¿no? ¿No? Algo que nos deja tranquilo, bueno, y eso lo contemplan las ciencias también, ¿no? Algo que, una explicación que nos deja tranquilo por un tiempo, es solo por un tiempo. Después necesitamos otra explicación mejor todavía e ir corriendo, por lo tanto, el conocimiento. Y ese es el trabajo de la ciencia, no solo de la ciencia, pero ese es el trabajo de las ciencias también. Ahora, fíjese que yo le quisiera que nos comentara lo siguiente. Hay una afirmación por ahí, para mi gusto un poco arrogante, que dice que la filosofía es la madre de toda la ciencia. Para mí es un poco arrogante esa afirmación, pero como es bien descriptiva, yo la traje a colación en nuestro diálogo, ¿no? ¿Por qué siendo la madre de toda la ciencia llega un momento determinado como que empieza a perder terreno la filosofía ante las ciencias naturales, que sin duda, ¿no es cierto?, surgen con mucha fuerza y vigor, ¿no?, en estos albores de la modernidad, y que tiene una fuerza, pero increíble durante la primera mitad del siglo XX, todo esto también, ¿no? Así es. Me parece que la estructura de la ciencia, eh, en el minuto que la filosofía, siempre se pensó en la estructura de la ciencia y que las ciencias fueran ganando en autonomía. Entonces hay gente que dice que es la madre de la ciencia y que la historia de la filosofía sería algo así como una suerte de horrible matricidio, ¿no? Porque los hijos malos se darían vuelta y mirarían a la madre y le dirían algo así como, ya no sirves. Por eso esa figura horrible de esta situación donde los hijos grandes ya no toman en cuenta a la madre, eh, en algún respecto ha sido así, ¿no? Es fácil ver que científicos connotados contemporáneos han dicho que efectivamente todos los problemas filosóficos o ya han sido resueltos por la ciencia o van a ser resueltos por la ciencia. Y es un modo muy restringido de entender primero la ciencia y luego un modo muy restringido de entender la filosofía. Pensemos, por ejemplo, que todos los filósofos que crearon y que inventaron esta nueva ciencia tenían un profundo sentido filosófico porque el mecanismo necesitaba sustentarse en algo. Y en los fundamentos que se estaban intentando ofrecer eran fundamentos metafísicos, fundamentos filosóficos, si uno quiere en un término más apreciable, eh, porque se necesita de una base en que las ciencias, cuando expliquen lo que expliquen, necesitan ser entendidas. Y por ese motivo, todos estos filósofos jamás hubiesen querido que las ciencias se desligaran de tal y cual modo respecto a la filosofía. Entonces, claro, es cierto que hay un poco de arrogancia en esa definición, porque uno habría que preguntarse si a su vez no es cierto que cuando alguien afirma que la ciencia es el único conocimiento posible, es más, es el único conocimiento a secas, vale decir, todo el resto no es conocimiento, incluso todo el resto tiene un menor valor, pues bien, en ese minuto uno tendría que decir, bueno, ahí hay un tipo de filosofía que está un tipo de disposición a pensar las cosas que se llama cientificismo. Y en ese caso, claro, está profundamente relacionada, creo yo, por los momentos en que hoy se viven, ¿no? Vale decir, lleno de tecnología, lleno de productivismo,
en que incluso muchas veces incluso nuestras propias instituciones educativas como la universidad a veces tienden a caer en eso, por ejemplo, pues bien, eh, parece que producir terminó siendo un término más asociado a la ciencia que a la contemplación filosófica. Y en ese contexto, qué es aquello que sirve más? Bueno, parece que sirve más la producción. Pues Y bien, perdón la interrupción, y la producción, sin embargo, pareciera que se distancia de la propia ciencia, en el sentido que la producción más bien tiene que ver con la técnica o la tecnología y no es ciencia, porque la ciencia es una explicación, un modo de explicar. Y la tecnología es la aplicación de este conocimiento. Entonces, ahí cuando se afirma de que la tecnología se ha desarrollado, avanzado, en realidad no, es bastante limitado una afirmación de ese tipo. Más bien la que avanza es el conocimiento de la ciencia. Y claro, al avanzar el conocimiento de la ciencia es lo que permite otro tipo de explicaciones o de aplicaciones de esos conocimientos, ¿no? Y lo que hoy día pareciera que tiene más fuerza es esto último, esta producción que dice usted, pero el conocimiento científico propiamente tal, ¿no? También hay una especie de confusión ahí de lo que es la explicación científica. eso es muy, muy decidor porque incluso nuestro antiguo Consejo Nacional de Ciencia Ciencia y Tecnología están en un mismo nivel, ¿no? Eso quiere decir que, claro, que muchas veces confundimos cuando dicen, no, el mundo hoy día ha cambiado por completo. Uno diría, bueno, efectivamente, las tecnologías van cambiando muy rápido, cada corto periodo de tiempo ya quedamos obsoletos, los aparatos van quedando de lado, incluso el conocimiento que tenemos respecto al aparato ya queda corto, ¿no? Pero sin embargo parece que esa es la técnica y la tecnología, porque hasta donde yo sé, los principios binarios y con los cuales se hacen las computadoras, por ejemplo, los ordenadores en general, son principios lógicos fundamentales que están allá a la base y que son lógico-matemáticos y que eh, no han cambiado probablemente desde que ellos se iniciaron, ¿no? Y por lo tanto, los primeros calculadores que se hicieron en el siglo XVII, por ejemplo, que pretendían ser máquinas de cálculo para sumar y restar, por ejemplo, eh, eso ya estaba ahí, y esa misma idea es la que está hoy día aplicada de manera muy, muy sofisticada, seguramente, a nivel de tecnología, pero claro, la ciencia, para que demos un cambio, volviendo a un tema anterior, para que tengamos un nuevo cambio de paradigma, eh, quién sabe cuáles son las nuevas condiciones que tengamos que tener para eso, porque hasta este minuto la preocupación es que causa y efecto funcione, y cuando digo ahí, cuando la preocupación es la causa y el efecto, la pregunta sería, bueno, ¿y quién está preocupado de eso, de que funcione? No es solamente la persona que quiere recibir un beneficio del efecto de eso, sino que hay un contexto hoy día que un Descartes, que un Gassendi, que un Bacon, que abogaba, ¿no es cierto?, por el avance de la ciencia a través de la experiencia. Todos estos autores estaban en eso, ¿no? Estaban maravillados también con el poder de las máquinas. Lo que no contemplaron, lo que no tenían en vista, era el contexto actual que nosotros tenemos de un utilitarismo absoluto, de una productividad absoluta y de una preocupación por el cambio rápido de las cosas por motivos comerciales, ¿no? Bueno, Vale era lo decir, que, por favor. el mercado ahí es un invento nuestro, no es un invento de estos filósofos de la modernidad que han generado con su pensamiento un nuevo modo de entender al mundo, a la naturaleza, con ciertos problemas sin duda, pero ese modo de entender las cosas generó a su vez, en última instancia hoy, con otro modo de comprender la economía, dificultades que nadie se esperaba. Bueno, y ahí entramos a otro terreno. Usted ya lo mencionó, entramos a un terreno de la economía, pero yo también diría que entramos a un terreno ideológico. Ideológico. En el sentido, ¿no es cierto?, de que ¿por qué el computador que tenemos hoy día en 6 meses más ya está superado y llegan otros computadores? ¿Por qué en 6 meses más ese computador ya deja de tener vigencia y en 4 meses más llegan otros computadores? Y nos vamos llegando de estos tipos de computadores. Por ejemplo, ocurre en toda la tecnología, pero por ejemplo en los computadores. Y eso tiene que ver, evidentemente que tiene que ver con una cuestión también de carácter económico, ¿no? Las antiguas ampolletas que colocaban nuestras abuelitas tenían una duración de 10, 20 años esas ampolletas, ¿no?
Y sin embargo, las ampolletas ahora le durarán un año, un poco más, y se terminan, y vienen otras ampolletas y otras ampolletas de otro tipo, aunque la lógica sea la misma, pero ampolletas de otro tipo, que son más caras, ¿no es cierto? Y supuestamente ahorran más energía, en fin, ¿no? Tiene que entramos, por lo tanto, con eso en terreno económico, como dice usted, pero también en una concepción y en un respaldo de carácter ideológico. Y ese, cuando estoy diciendo ideológico, me refiero a algo que no es filosófico, porque la filosofía es una cosa, pero la ideología son cuestiones distintas. ¿Cómo ve usted esa distinción entre ideología y filosofía? Primero, en el caso de la filosofía es siempre un deseo de saber algo, ¿no? La filosofía, si algo tiene en ella misma desde sus orígenes, es que el filósofo nunca se dice que sabe, ¿no? Al contrario, se desea saber. Incluso a riesgo de intentar saber, podemos darnos cuenta de que jamás lo vamos a poder conseguir. Que esa era la actitud, El viejo Sócrates, ¿no? es la actitud un poco de Sócrates y la actitud radical de los escépticos, por ejemplo, del 17, ¿no? Que estaba, el viejo Descartes en su primera meditación lo va a decir así, y los otros escépticos más radicales probablemente que Descartes, como Gassendi, estaban peleando el punto, ¿vale? Es decir, tenemos que hacernos preguntas y ver si es que nuestras preguntas pueden tener respuesta. Y en ese camino nos esforzaremos. En el caso de la ideología, ¿no? La ideología tiene un juego muy profundo en los seres humanos porque nos plantea una promesa y nos plantea una verdad que se promete. Y nos plantea un modo, por lo tanto, de entender el mundo que no está constantemente puesto en cuestión. Y que no estando puesto en cuestión, careciendo de preguntas, nos ofrece, nos muestra de forma definida los caminos a seguir en virtud de esa promesa. Y en ese contexto, la ideología nunca se pone, por decirlo así, en riesgo a sí misma. Y por el contrario, busca aceptarse por todos los medios posibles. Y cuando decimos por todos los medios posibles, es sin duda que por todos los medios posibles. ¿Vale? Es decir, hoy día, con los nuevos medios de información y de comunicación, informar y desinformar, eh, el límite es muy fino y aquellos que están preocupados por sostener determinadas ideologías, eh, las ocupan, ¿no? Eso es así. Y el Ideología tremendo, de todo orden, ¿no? Política y de todo económica. orden, claro, y el tremendo impacto que puede tener. Piense usted en esto de la manipulación de las informaciones a la cual usted se refería, si lo ponemos en el contexto de la investigación que todavía se está haciendo con respecto a las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por Hay una ejemplo. manipulación de información y parece que cada vez se van encontrando más antecedentes, que allí hubo una injerencia y una manipulación de la información de una manera determinada y que hizo que una candidata que se creía que segura iba a ganar, sin embargo, no fue así. No, Bueno, pero profesor Herrera, en esto de la ciencia y de la filosofía, a mí me gustaría que si usted pudiera explicarnos, comentarnos, un par de características que le son comunes en su modo de abordar y de conocer, abordar los problemas y de conocer, y aquí unas características también que diferencian a las ciencias de la filosofía. hay una cosa que a mí me gusta mucho porque me gusta entender en algún sentido la filosofía como una ciencia, ¿no? En un cierto respecto. Y se comunican profundamente con la ciencia porque tienen preguntas que resolver, tienen un fenómeno que explicar, están frente a algo que de algún modo les interpele, les llama a ser explicado. Primera cuestión. Vale decir, hay una pregunta que requiere algo así como una respuesta. Y a través de determinados medios intentan comprender aquello que está ahí como en la oscuridad, ¿no? O por lo menos en la penumbra, porque ya se vio que necesitan responder. Y por otro lado, parece que hay una diferencia porque la ciencia queda satisfecha cuando, por ejemplo, o verifica un determinado fenómeno. Vale decir, lo observa y lo vuelve a observar. Y en ese sentido, la filosofía parece que ahonda en la otra parte, ¿no? Ahonda en la pregunta, intentando comprender del todo esa pregunta, y tiene, por decirlo así, interpretaciones respecto de las cosas. No, y por lo tanto, no tiene un tipo de aspiración, queriendo la verdad, no aspira que cuando tiene un tipo de respuesta, esa sea la verdad, menos aún que esa sea la solución. Ojalá que en la ciencia, por ejemplo, ojalá que se obtengan los principios fundamentales para
para destruir el cáncer, por ejemplo, sin dañar el cuerpo humano. Pero sin embargo, en el caso de la filosofía, las cosas que se pregunta, sobre todo el modo en hacerse las preguntas, varían fuertemente. Claro, ahí hay ciertas distinciones que menciona usted que son fundamentales, pero quizás habría que decir que hay un punto coincidente. ¿Y el punto coincidente cuál es? Yo diría que dos. Uno, el modo como trabajan es que ambas lo hacen de manera intelectual, de manera racional, de manera reflexiva. Esos son puntos coincidentes. También diría yo que es coincidente el hecho de que los problemas de los cuales se ocupa también se ocupan, ¿no es cierto?, de los mismos problemas, podríamos decir, ¿no? Son los mismos problemas que afectan, que motivan a la ciencia y a la filosofía. Sin embargo, el modo como abordan esos problemas, aun cuando lo abordan reflexivamente ambas, ¿no? Se diferencia en el sentido de que la ciencia, por una parte, tiene un carácter más acotado, más inductivo, más específica su explicación, de allí la idea de especialización, y a partir de esas explicaciones específicas construyen después explicaciones más generales. En cambio, la filosofía no da una explicación específica y acotada, sino que reflexiona, ¿no?, una y muchas veces sobre un tema, que el tema generalmente, el problema es de carácter general y es susceptible de ser aplicado en situaciones particulares. ¿Qué quiero decir con esto último? Por ejemplo, ya que mencionamos delante el campo de la ética es una disciplina filosófica y que por lo tanto la ética reflexiona acerca del comportamiento humano desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo bueno y lo malo, es decir, desde el punto de vista de los valores. Y en eso se diferencia de la psicología. Pero esta reflexión acerca de lo bueno y lo malo no se refiere a lo bueno y lo malo de la conducta de Juan, Pedro o Diego, sino que esta es una reflexión de carácter más integral, más global, más radical, pero que sí puede ser interpretada o aplicada, si usted se quiere, para poder catalogar si la actitud de Juan, Pedro o Diego es buena o su conducta es mala. ¿Cómo podría explicarnos un poquito más a nuestro teleaudiente esta idea, dada la relevancia que tiene la ética en estos tiempos, ¿no? Hay un modo de definir la ética que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es que la ética en última instancia no tan solo una disciplina que estudia lo bueno o lo malo, o que estudia las condiciones para que se dé lo bueno o lo malo, sino que la ética es una dimensión de la existencia humana. Por ahí Eric Weil, un viejo maestro de la época de la universidad, hacía énfasis en ese tema, ¿no? Vale decir, estamos constantemente interpelados para establecer un qué hacer. Y en ese qué hacer, establecer qué cosa es buena y qué cosa no es buena. Pero ahí la filosofía y la ética en particular lo que va a hacer es establecer preguntas respecto de eso, reflexivas sobre esas condiciones, para entender más bien lo bueno y lo malo, para tratar de establecer distinciones seguramente, pero por sobre todo, para entender cómo una y otra se dan en la dimensión del humano. En ese respecto, me parece que comparten un espacio humano fundamental en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Doctor Samuel Herrera, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Yo le pediría que antes de concluir usted nos dejara una pregunta planteada, nos pusiera una idea en la cual usted considera que es muy importante que la teleaudiencia pudiera reflexionar junto a su familia en el seno del hogar en estos tiempos, ¿no?, sobre una cuestión que usted considera fundamental, que sería bueno que el ser humano pensara en el tiempo que hoy vive, en la mirada y en una proyección futura. Yo creo que hay una sola, yo creo que hoy hay una pregunta que nos va a tocar a todos, ¿no? Y es que en este minuto donde hoy día, por ejemplo, va a empezar probablemente el desconfinamiento parcial de diversas ciudades, uno se tendría que preguntar si cuando volvamos a salir con la libertad pública de ir a donde queramos, eh, vamos a volver del mismo modo. Y por lo tanto, antes de respondernos eso, habría que preguntarse si la vida que nosotros estábamos teniendo, en última instancia, antes de esta pandemia, es la vida que queremos llevar. Vale decir, a lo mejor en este tiempo nos, estas preguntas nos pueden llevar a preguntarnos sobre la vida misma, ¿no? Sobre el modo en que hoy nosotros estamos comprendiendo sobre las cosas que son valiosas para uno, las cosas que son valiosas para el otro,
y cómo vamos a llegar a un acuerdo para poder vivir una buena vida todos en conjunto, ¿no? En los momentos donde la ideología casi no se ven, donde los peligros de esa ideología, como están en todas partes y en ninguna parte, en última instancia, parece que dominan los espacios públicos, parece que es un llamado nuevamente a preguntarnos a nosotros mismos y a cuidarnos a nosotros mismos respecto de, más que del otro, de respecto de qué vida quiero llevar yo y cómo la vamos a llevar en la vida pública que va a venir. Y eso es mucho más importante que una mera norma que nos indique que tenemos que estar separados por otro por un motivo de salud, sino que es un motivo diferente, mucho más humano en este minuto, donde la vida de la gente está en un momento de crisis, ¿no? No solo económico, sino que además, yo diría, profundamente reflexivo. Tenemos que empezar a pensar en nosotros mismos para ver qué va a ser de nosotros cuando volvamos a vivir la vida que libremente decidamos, ¿no? Yo agradezco la reflexión que usted nos ha dejado porque en el fondo usted nos está planteando que pensemos en la vida no solo desde un punto de vista individual y personal, sino que pensemos la vida individual y personal, pero en conjunto con el otro, en donde los valores del humanismo, los valores de la humanidad, los principios del ser humano, sean precisamente aquellos que nos permitan una convivencia más armónica, sin dejar de lado los intereses, las aspiraciones, los pensamientos individuales, pero que en ningún caso tener una actitud de imponérselos al otro. Recordemos que la canción dice, somos los demás de los demás. Así estamos finalizando una nueva edición de Diálogos desde la Filosofía, programa dedicado a presentar a la comunidad regional el trabajo, las investigaciones y el quehacer de los académicos e investigadores de nuestra universidad. Hoy hemos tenido como invitado al profesor Samuel Herrera. La misión de la Universidad de la Frontera, institución regional, pública y laica, es vincularse con la sociedad para transmitir el conocimiento y la cultura que en ella se desarrolla, pero también para recoger la cultura y la realidad social en la cual nuestra institución forma parte. Reiteramos nuestros agradecimientos al doctor Samuel Herrera Balboa por haber aceptado dialogar sobre temas tan importantes para la sociedad en la cual vivimos. También agradecemos a usted, señora, señor joven, que nos ha acompañado en esta edición de Diálogos desde la Filosofía. Le dejamos invitados para una nueva oportunidad cuando tengamos a otro invitado, a otro académico o a otra académica de nuestra universidad. Muy buenas tardes. Gracias a todos.